La historia de Job es una de las más desgarradoras y desafiantes de la Biblia, donde un hombre justo y piadoso es sometido a pruebas extremas por parte de Dios y Satanás. Este video examinará la complicidad e injusticia de estos personajes en la vida de Job, planteando preguntas incómodas sobre la equidad y la bondad divina. Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Az, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edén. Satán se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ame. Dios concede a Satán el probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, familia, ganado, entre otras cosas menos su vida. A partir de ello, Satán acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, sarna, el ataque de caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Terminadas las pruebas, Job continúa siendo fiel a Dios y, a pesar de todo lo ocurrido, sale triunfante, por lo que le es restituida su anterior felicidad, con más del doble de lo que tenía, excepto la vida de sus primeros hijos, aunque luego tiene 7 hijos y 3 hijas, repartiendo su cuantiosa herencia entre todos ellos. La complicidad de Dios y Satán en el sufrimiento de Job revela una faceta oscura y despiadada de la naturaleza humana. Su influencia maliciosa despojó a Job de todo lo que amaba, poniendo a prueba su fe y su capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. La historia de Job nos desafía a reflexionar sobre la injusticia y la maldad que pueden existir en el mundo, incluso cuando se supone que Dios es el protector y el dador de bendiciones. Nos invita a cuestionar cómo reconciliamos el sufrimiento humano con una idea de un Dios justo y amoroso. En medio de la oscuridad, Job demostró una fe inquebrantable y una resistencia admirable. Su historia nos enseña la importancia de aferrarnos a nuestra fe en tiempos de adversidad, aunque nos enfrentemos a pruebas que parezcan injustas y crueldad sin sentido. Que la historia de Job nos sirva como recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una fuerza interior que puede guiarnos y ayudarnos a superar cualquier desafío que se nos presente. Este es un relato desgarrador en el que la fe y paciencia de Job son puestos a prueba de manera extrema. Sin embargo, surge una pregunta incómoda: ¿era necesario exagerar el sufrimiento para probar su fe? En este segmento, exploraremos la justicia de permitir que Job experimente múltiples tragedias y cuestionaremos si existían alternativas menos crueles para evaluar su integridad. El sufrimiento físico y material. Job enfrentó una serie de calamidades que afectaron profundamente su salud y bienestar material. Una enfermedad debilitante consumió su cuerpo y lo dejó postrado en agonía. Además, perdió todo su ganado y posesiones, cayendo en la pobreza extrema. ¿Fue necesario infligir tanto sufrimiento físico y material para poner a prueba su fe? La pérdida de seres queridos. Dios y Satán no se conformaron con atormentar a Job a nivel material, sino que también provocaron la muerte de sus hijos. Esta pérdida inimaginable sumió a Job en una tristeza profunda y le hizo enfrentar la realidad desgarradora de la vida. ¿Era indispensable llevarlo al extremo de perder a sus seres más amados para evaluar su fidelidad? La crueldad psicológica. Además del sufrimiento físico y la pérdida de seres queridos, Job también tuvo que soportar el abandono y la incomprensión de su esposa, quien no pudo tolerar la miseria en la que habían caído. Esta crueldad psicológica aumentó la carga emocional de Job y puso a prueba su fortaleza mental. ¿Se requería esta crueldad para probar su fe? La exageración del sufrimiento de Job plantea serias dudas sobre la justicia divina y la forma en que se evalúa la fe de las personas. Aunque el relato bíblico nos presenta a Job como un ejemplo de perseverancia y fidelidad, surge el interrogante de si el sufrimiento extremo era necesario para comprobar su integridad. Reflexionemos sobre las alternativas posibles para evaluar la fe y la rectitud de Job sin llevarlo a extremos tan dolorosos. ¿Existían otras pruebas que no implicaran la pérdida de sus seres queridos y la destrucción total de su bienestar material? Estas interrogantes nos desafían a cuestionar nuestras concepciones sobre la justicia divina y nos invitan a buscar una comprensión más profunda de la misericordia y la equidad. En última instancia, la historia de Job nos llama a reflexionar sobre cómo podemos encontrar el equilibrio entre el sufrimiento humano y una comprensión de la bondad y la justicia divina. Que esta historia nos inspire a buscar respuestas y a abordar las paradojas de la existencia humana con sabiduría y compasión. Este último segmento se enfocará en el papel de Dios y Satán como agentes de injusticia, explorando cómo su afán de poner a prueba a Job los convirtió en cómplices de un sufrimiento innecesario. Satán y Dios, la maquinación de la injusticia. Satán, influenciando a Dios, fue quien propuso poner a prueba a Job y cuestionar su lealtad. Juntos, maquinaron un plan para despojarlo de todo lo que amaba y llevarlo al límite de su resistencia. Este acto malicioso revela su falta de empatía y consideración hacia Job. ¿Cómo puede la Biblia justificar su papel en el sufrimiento de otro ser humano en nombre de una supuesta prueba de fe? Cegados por su objetivo de probar un punto, mostraron una falta de compasión y empatía.
No tuvieron en cuenta el dolor y la angustia que estaban infligiendo a un hombre justo y piadoso. Su falta de consideración por el bienestar de Job plantea serias interrogantes sobre su propia moralidad y su comprensión del amor y la justicia divina. La complicidad de ambos en la injusticia sufrida por Job pone de manifiesto la oscuridad inherente a la naturaleza humana. Su papel como cómplices en la prueba del protagonista de esta historia nos desafía a reflexionar sobre la ética y la moralidad en nuestras acciones hacia los demás. En lugar de buscar el bienestar y la felicidad de Job, Dios y Satán priorizaron su propia agenda de poner a prueba su fe, sin considerar las consecuencias devastadoras que esto implicaba. Esta falta de compasión y empatía plantea interrogantes sobre cómo entendemos y practicamos la bondad y la justicia en nuestras propias vidas. La historia de Job nos invita a cuestionar las motivaciones detrás de nuestras acciones y a buscar una comprensión más profunda de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros semejantes. Nos reta a considerar cómo podemos ser agentes de justicia y compasión en lugar de cómplices de la injusticia. Que la historia de Job nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a comprometernos a actuar con integridad y bondad, recordando siempre que cada acción tiene el poder de afectar la vida de los demás de manera significativa. Aunque la historia de Job estuvo marcada por el sufrimiento y la injusticia, la historia no termina ahí. La narrativa bíblica nos enseña que la redención y la misericordia divina pueden prevalecer incluso en las situaciones más desgarradoras. Después de haber sido probado hasta sus límites, Job se mantuvo firme en su fe y su devoción a Dios. Reconociendo su integridad y fidelidad inquebrantables, Dios no solo restauró su bienestar material, sino que también sanó su cuerpo y le otorgó una nueva familia. Job fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas, superando con creces las pérdidas que había experimentado. Esta historia nos enseña que a pesar de las pruebas y dificultades que podamos enfrentar, la fe y la paciencia pueden conducir a la redención y a un final feliz. Nos recuerda que Dios es un Dios de amor y misericordia, dispuesto a restaurar y sanar a aquellos que permanecen fieles en medio de la adversidad. La Biblia católica nos muestra a Job como un ejemplo de santidad y perseverancia. Su historia nos invita a confiar en que, aunque los caminos de Dios pueden parecer misteriosos, su plan siempre tiene un propósito más elevado y una bendición final. En la historia de Job, Dios desempeñó un papel crucial al poner a prueba su fe, pero en última instancia, su acción fue una parte necesaria del plan divino. Aunque es difícil comprender completamente los caminos de Dios, su objetivo era fortalecer y purificar la fe de Job. A través de la historia de Job, entendemos que incluso cuando nos enfrentamos a la injusticia y al sufrimiento, podemos confiar en que Dios está presente y que su amor y misericordia prevalecerán. Nos invita a aferrarnos a nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que Dios tiene el poder de transformar el sufrimiento en bendiciones y restaurar lo que se ha perdido. Que la historia de Job nos inspire a confiar en la bondad y la sabiduría divinas, buscando la redención y la misericordia en medio de las pruebas de la vida. Que podamos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de que, al final, la justicia y el amor divino triunfarán sobre cualquier adversidad que enfrentemos.